Esta semana Jesús entrevista a Carlos Vico. Carlos es especialista en supervivencia en condiciones extremas. Estuvo a punto de morir en Groenlandia en una de sus aventuras y nos cuenta que esa ha sido la experiencia de su vida que más le ha enseñado sobre sí mismo. Para recuperarse de las secuelas que esto le dejó, decidió replicar una huida de un campo de trabajo soviético en los años 40. En Siberia, a 35 grados bajo cero, con nada más que un cuchillo y una cantimplora y la ropa que habría llevado un prisionero de aquella época. Y guardianes armados persiguiéndole. Parece cosa de película de terror. Pero Carlos nos explica la utilidad del miedo y cómo la necesidad de supervivencia está presente en nuestro día a día, en las pequeñas hazañas que tenemos que superar. Una conversación que nos asusta, tratar con un jefe que consideramos que nos habla abusivamente, un susto en la carretera que nos acelera el corazón. Es muy probable que ninguno de nosotros vaya a ir a Groenlandia, ni a Siberia, ni a ningún rincón inhóspito del planeta. Pero sí, seguro, todos tenemos lecciones importantes que aprender de alguien como Carlos. Esperamos que lo disfrutéis. Carlos, tío, bienvenido. Muchísimas gracias por hacernos el hueco y bienvenido al podcast. Vamos a ver. Vamos a darle ahí, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle. La gente, Carlos, tío, tiene como un deseo como de volver a la naturaleza, pero no solo eso, tiene como un deseo de probarse y de ver dónde está como la escala de supervivencia, vamos a decir, ¿no? Sí. En parte, sí, por eso quizá, corrígeme si me equivoco o qué es lo que piensas de esto, pero por eso la gente busca hacer carreras de montaña, las Spartan Races, todo este tipo de cosas, porque parece como que somos como víctimas de nuestro propio éxito como especie, ¿no? Entonces, por un lado, ya no necesitamos luchar tanto para comer, para sobrevivir, pero por otro lado ese motor interno lo seguimos teniendo, que queremos como probarnos, ¿no? ¿Será por eso que gente como tú, digamos, tiene tanto éxito o la gente se siente como atraída a personajes como tú y a personas como tú? Yo creo que realmente al final es que según a lo que te dediques, según lo que hagas, obtienes un punto de vista diferente. Realmente lo que yo hago no es tan disparatado, porque es lo que se viene haciendo hasta hace 100 años, ¿no? O sea, lo que pasa es que por progresión de la especie se ha dejado de hacer, pero el hecho de irte a la montaña a buscar comida, a buscar lo que tú necesitas, es algo que no es antinatural, o sea, realmente está metida en nuestra historia. Lo único que yo he hecho ha sido recuperarlo, o sea, volver otra vez a los orígenes, volver a las raíces, a volver a entender cómo funciona la naturaleza, qué plantas se comen, qué plantas sanan, cómo obtener agua, cómo obtener un refugio. Pero ya te digo, no es nada particularmente novedoso que digas, madre mía, lo que se ha inventado. No, es todo lo contrario, ¿no? Es un poco volver a nuestros inicios, a nuestra base, para entender un poquito hacia dónde vamos realmente. El hecho de generar expectativa hacia la gente que hace Spartan Race y tal, es posible porque realmente lo que hace supone un esfuerzo físico y supone meter el físico, llevarlo al límite, por así decirlo, pero creo que es una filosofía muy diferente. Oye, ¿cómo acaba alguien como tú haciendo lo que haces? Quiero decir, imagino que cuando tenías 12 años no le dijiste a tus padres, yo lo que quiero ser de mayor es enseñar a la gente, o lo que quiero hacer es enseñar a la gente cómo sobrevivir en Siberia a 35 grados bajo cero con una cantimplora, un cuchillo y casi sin ropa. ¿Habrá habido una evolución o cómo has llegado a esto? Esto es, bueno, como el que va a correr, ¿no? El que corre al principio 1,5 kilómetros, luego 3, luego 5, luego se apunta a una Spartan Race, luego se apunta a una maratón, pues lo mismo, ¿no? Yo al final empecé llevándome a un amigo conmigo que también, bueno, estaba en una situación un poco complicada. Le dije, oye, vente y nos pegamos un fin de semana por ahí, nos desestresamos, nos relajamos y tal. Le gustó mucho el aspecto de que yo no llevaba nada, porque yo, bueno, lo llevaba en los bolsillos, se llevaba una mochila enorme, y de ver él como yo me buscaba mis recursos, me buscaba mi comida y tal, digo, oye, esto es una pasada, ¿puedo traerme un amigo para que lo vea? Que le encanta esto, digo, bueno, trátelo. Y así vas aumentando el número de gente en los fines de semana y al final montas una escuela. Yeah. Como quieres enseñar a la gente, ¿qué haces? No puedes leerte un libro porque, por desgracia, mucha base de esto se ha perdido, entonces lo que haces es experimentar.
Cuanto más experimentas, más te gusta y vas subiendo grado. Y al final acabas en Siberia, pues liándola parda. Yeah. Pero te quiero decir que tú profesionalmente no te has dedicado siempre a esto, has hecho otras cosas, ¿no? Sí, bueno, yo antes heredé la empresa de mi padre, pero llevo desde los 15 añitos trabajando en la empresa familiar, siendo cristalero. Me dedicábamos al corte de cristal, montar grandes estructuras de aluminio en centros comerciales, muro cortina, etcétera. Estaba muy especializado en el sector. ¿Y eso lo dejaste? Correcto, heredé la empresa de mi padre por el 2008 más o menos y bueno, con todo el tema de la crisis hice unas obras muy grandes, no conseguimos cobrarlas y eso supuso quiebra. Menuda lección eso de vida, ¿no? Bueno, lo pierdes todo, pierdes la casa, pierdes todo lo que tienes, te lo quitan, encima te quedas endeudado y es como, bueno, hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando y al final pues de ahí sales, ¿no? Y sales por aquí. Siempre se sale, hombre. Sueles decir, Carlos, tío, que la televisión, que los medios de comunicación, que las redes sociales han hecho mucho daño a la percepción que tenemos sobre lo que es la supervivencia, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Mira, realmente para mí la tele y demás lo que hacen es vender espectáculo. Creo que se ha explotado quizá un 3% de lo que es la supervivencia. Supervivencia en nuestro día a día es te atragantas con un bocadillo de supervivencia, total, te estás muriendo, ¿no? Entonces para mí la supervivencia realmente lo que es cómo tu mente reacciona ante una amenaza. O sea, cómo tu mente es capaz de buscar una solución para minimizar las consecuencias de una amenaza. Y es ahí donde es para mí el kit de la cuestión, ¿no? Porque todo el mundo se enfrenta a las amenazas, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo aún tiene ese pánico subyacente que sale cuando menos te lo esperas. Y es ahí donde yo trabajo, ¿no? Yo realmente entiendo el miedo como una herramienta, entiendo el pánico como cuando pasa el tiempo y no obtienes una respuesta adecuada, tu instinto de supervivencia decide, este es tonto, y toca el botón del pánico, sale el pánico y a partir de ahí interactuamos. ¿Que eso no es malo? ¿Que eso lleva siendo así desde que el hombre? Correcto, pero yo ya creo que con las capacidades que tenemos hoy en día, la información, etcétera, que tenemos en nuestra cabeza, ya no es justo, ¿entiendes? O sea, yo creo que ya tenemos que sacar mejores soluciones y mucho más razonadas que las que usamos. Haciendo lo que haces, y tantos años haciendo lo que haces, bueno, me imagino, bueno, sé que has mirado a la cara a la muerte muchas veces. Pero ha habido una situación en concreto que te he de decir que es el momento en el que más has aprendido sobre ti en tan poco tiempo, ¿no? Que es cuando tuviste, bueno, pues un problema serio en Groenlandia, ¿no? Sí, Groenlandia fue la más complicada en tiempo. Explica, por favor, a qué fuiste ahí y tal, para que la gente sepa. Un poco el histórico, ¿no? Groenlandia fue un proyecto para convivir con los inuit, que los esquimales que les llaman, y bueno, era intentar ir para allá, entender el tema del calentamiento global, entender cómo afecta eso a los inuit y vivir un poco como ellos, ¿no? Vivir un poco su vida. Y bueno, la historia fue que estuve allí durante 4 o 5 días conviviendo con una familia inuit, aprendiendo cómo cazan, cómo comen, cómo viven y tal, y luego hice una ruta de 4 días en solitario por Groenlandia. El problema fue que al llegar yo allí pillamos el huracán Alex, el primero en 80 años en el hemisferio norte, con lo cual las temperaturas oscilaban muchísimo. O sea, yo llegué a Groenlandia, estaba lloviendo en enero. Entonces las placas de hielo estaban mal formadas, estaban todas rotas y demás. Los inuit se negaron a llevarme a la zona para poder volver yo solo andando porque el hielo estaba muy roto y decidimos hacer un helicóptero, que un helicóptero me llevaba a la zona, me soltara y yo volvía hacia el campamento base. El problema fue, bueno, que la nieve era nieve papa, nieve blanda, y entonces lo que tú tenías en la cabeza, que era caminar sobre nieve dura 20 kilómetros al día, no es ningún esfuerzo fuera de madre, y cada día hacerte un refugio, dormir y descansar y tal, se convirtió en un desastre porque vas con la nieve por encima de las rodillas, abriendo sin esquí, sin raquetas, sin nada, el esfuerzo es monumental. Y el tercer día, una de las cosas que me dijeron es no pises hielo, intenta ir por las piedras y tal, por las rocas, por las montañas. Yo me cansé de nieve y dije yo tiro por abajo por el hielo porque hay muy poquita nieve y avanzo más rápido. El problema fue que, bueno, una placa me hizo balanza, estaba rota, y al poner mi peso hizo balancín, se me escurrió el culo, y al pasar el culo, que es lo que pesa, ¡pam!, cerró y me enganchó por el pecho. Claro, estás en Groenlandia, eran las 9 de la mañana aproximadamente, consigues salir del hielo rompiéndolo a golpes, sales fuera,
te revuelcas, empiezas a correr para generar temperatura. Yo la suerte que tenía es que llevaba, normalmente cuando hago rutas, llevo un aparato en la espalda que es un GPS, para que la gente a tiempo real desde casa pueda ir siguiendo cuando camino y por dónde voy y tal. Y eso me permite mandar mensajes de socorro. Y bueno, tenía una persona del campamento base monitorizando, le dije, tenía un problema, sácame de aquí ya, me he caído al agua. Y ok, iniciamos bueno, el protocolo de rescate. Claro, el problema está que el helicóptero no podía salir porque había vientos de 100 y pico por hora, y cada vez que se levantaba lo echaba al suelo. Y decidieron esperar a ver si había una ventana de buen tiempo para que saliera el helicóptero. Yo realmente estaba muy cerca, estaba a 12 kilómetros del pueblo en sí. Pero el problema está, claro, con la ropa mojada, temperaturas de -15, -18, vientos muy fuertes, te mueres. O sea, realmente todo se congelaba. Yo la única, Groenlandia es un desierto de hielo, con lo cual no hay vegetación. Y a mí lo único que se me ocurrió es, bueno, y había una montonera de nieve, me tiré, hice una cueva para adentro. Y lo único que se me ocurrió es desnudarme, y la primera capa era sintética porque era ropa mala. Y era cortarla a tiras y, bueno, prenderle fuego e intentar secar la ropa, la capa exterior, el plumas, para intentar mantener mi temperatura dentro. Y eso gestionando, cada 5 minutos sales a hacer flexiones, hacer abdominales, correr sprints para intentar generar temperatura. Claro, va pasando el tiempo, esa ventana de buen tiempo no se produce, cae la noche, aproximadamente a las 2 del mediodía, y deciden, bueno, que el helicóptero ya no puede venir porque no puede volar de noche y que van a mandar motos de nieve. Claro, yo estoy a 12 kilómetros del pueblo, pero es que el problema que yo tenía, que un día hasta aquí, las motos de nieve también lo tienen. No van flotando por la nieve, sino que la van atravesando. Se le rompían los patines a pegar contra piedras, una moto de nieve se cayó al agua porque intentaban ir por las placas de hielo igual que yo, se le rompió una, cayó al agua, tuvieron que sacar al tío, la moto de nieve se perdió, volvieron a... Total, que eso se produce una demora en tiempo donde tú estás peleando como un jabato por intentar no morirte. Y Literalmente. Literalmente. Entonces tu cuerpo se vacía totalmente porque al temblar gastas energía, llega un momento que tu cuerpo deja de temblar porque no le queda nada dentro ya. Y a partir de ahí es una pasada porque el último miedo, el miedo fuerte que todos tenemos, que es el miedo a morir, que el instinto de supervivencia es para no morirte, cae. Te das por muerto. Y entonces a partir de ahí la mente se abre. ¿Y tú pasaste ese punto? Sí, pero no es nada místico, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, el rollo está en que tu mente entiende que ya estás muerto. Entonces, tienes una claridad espectacular de todo lo que pasa. Y entiendes que tu cerebro, como sabe que si te duermes te mueres, pues de golpe te hace ver cosas. Te hace oír la voz de tu padre, te hace ver a alguien corriendo, te hace ver salir un oso de la niebla. Y tú entiendes que es tu cerebro que te está haciendo ver eso para subirte la adrenalina para que no te duermas. Y es un constante. Llega un momento donde no sabes qué es verdad ni qué es mentira. Pero te paras también a pensar en todo lo que te ha llevado hasta ese punto. Entonces es una pasada. Bueno. Es espectacular. Y a partir de ahí, bueno, pues luego consiguieron llegar las motos de nieve al punto, pero claro, cuando vuelves aquí estás trastocado totalmente, porque bueno, yo llegué aquí que no podía hablar con nadie, no soportaba la oscuridad, porque en Groenlandia solo hay 6 horas de luz al día, el resto es noche, y claro, estuve pasándolo tan mal en medio de la oscuridad. Claro, es que decir, no, está en Groenlandia, no. Imagínate en un páramo totalmente helado, donde no ves nada, te estás muriendo solo, te estás muriendo congelado y no ves nada a tu alrededor. Entonces es como, le pillé fobia a la oscuridad, fobia al frío, no podía tocar nada frío, tenía que dormir con la luz encendida. Claro, y llega al punto de cuando vuelves además, has fracasado, porque eres un experto en supervivencia que han tenido que rescatarlo. Con lo cual, más vale que te dedicas a otra cosa. Y es como que tienes tanto trabajo al volver para volver a ubicarte, volver a entender que no estás en Groenlandia, que estás aquí, estás en España y estás en una sociedad donde o cambias el chip o vas a acabar en un manicomio, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar, a darle vueltas a la cosa, a entender quién eres, a entender de dónde sales. Y bueno, yo a raíz de un amigo mío, lo que me hizo fue regalarme una libreta, unos bolis y me decir, no quieres hablar, escríbelo. Y de ahí salió el primer libro, que es, bueno, es entender de dónde salgo, qué he hecho durante mi vida, qué me llevó a Groenlandia y qué quiero hacer a partir de ahora. Y ahí fue la manera de resituarte un poquito. Y bueno, eso fue Groenlandia. Y de Groenlandia salió Siberia.
porque le pillé tanto miedo al frío, a la oscuridad, al estar solo, que la manera de yo solucionar aquello fue decir, vale, Groenlandia, menos 20, 6 horas de luz al día, y allí habían osos, vale, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a Siberia, donde hay menos 30, donde hay osos, lobos, glotones. Además voy a hacer una fuga de un gulag donde me van a perseguir 4 rusos armados para ver si me pillan. Obviamente se les dijo que no me dispararan, ¿vale? Pero pasa que iban tan ebrios que fiarse poco, ¿vale? Aparte que el aspecto psicológico de saber que van armados, aunque sepas que no te van a disparar, correcto, hace, ¿no? pero además saber que te están persiguiendo. Con Sí, lo sí, cual, el montarte el refugio es montalo rápido para perder el mínimo tiempo, dormir lo más que puedas y volver a salir corriendo, porque esos tíos vienen. Entonces, psicológicamente es una presión muy fuerte. Aparte ibas sin agua, o sea, voy sin agua, voy sin comida, con lo cual tienes que ir consiguiendo la comida mientras caminas, el agua se tiene que ir haciendo mientras caminas. Es como jugar al ajedrez a un nivel espectacular, porque desde cómo respiras, si yo cojo aire por la boca, a esa temperatura se me congela el aire de los pulmones y no sales. Si una lágrima no la secas, se congela, te corta el párpado. Una gota de moco en la nariz no tratada, congela la nariz y tienes necrosis. Es como juegas con todas esas pequeñas cosas, cómo caminas, cómo levantas el pie, cómo lo pones. Y eso es constante. Y es, ya te digo, como jugar al ajedrez a unos niveles de entender cómo funciona tu cuerpo, entender cómo funciona el entorno, entender cómo el entorno le hace daño a tu cuerpo y entender qué mecanismos puedes usar para que eso no pase. Yeah. Es, a nivel mental es increíble. Cuando fuiste a Siberia, ¿ya te habías recuperado del todo mentalmente de Groenlandia? ¿O todavía no estabas al 100%? O sea, porque eso fue como parte de la terapia casi, lo que he querido entender. Por lo que dices, Sí, ¿no? correcto. Obviamente para mí fue liberador el hecho de hacer Siberia y que saliera bien, que funcionara. Aún hoy en día, bueno, es algo que aún queda algo ahí, aún queda un 4 o un 5%, pero ya lo tienes sobrellevado. Yeah. Totalmente. ¿Cómo gestionas? Has hablado antes del miedo, del pánico. ¿Cómo gestionas el miedo? O sea, deduzco primero por lo que ya sé de ti, pero además por lo que has dicho antes, que el miedo es bueno, te lo he oído decir muchas veces, pero que no hay que entrar en pánico. Entonces, ¿cómo encuentras el punto de equilibrio ese? De tener lo suficiente para no morir y no pasarte. En línea temporal, ¿vale? Sí. Tú estás aquí, el tiempo siempre va hacia adelante y aquí está la amenaza. Tú ves la amenaza, ¿vale? La amenaza puede ser una discusión con tu pareja, con tu jefe, se te acaba el contrato, lo que sea. El miedo, lo único que te dice son las consecuencias a esa amenaza. Es lo único que te dice. ¿Por qué no saltas por la ventana? Por la hostia que te vas a pegar abajo. El miedo lo único que te dice es, te la vas a pegar abajo. Ya está. A partir de ahí, en línea temporal, tú lo único que haces es tu cabeza, de forma racional, empieza a pensar, ¿cómo puedo evitar pegarme la leche abajo? Pues mira, me hago una cuerda, me hago tal, no sé qué, busco otra ruta de escape, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En línea temporal, cuando la amenaza se acerca y no has encontrado una solución óptima, ¿tu cerebro qué hace? Este es tonto. Aprieta el botón del pánico y sale uno de los 4 pánicos. 4 pánicos son 4 comportamientos básicos aprendidos de los animales desde que el hombre es hombre. Tenemos fight, pelea, que son los animales con cuernos, que cuando viene el lobo, ¡pah!, le pega la cornada. La huida, los animales que están diseñados para salir corriendo. El bloqueo, o que son los animales que se hacen el muerto, ¿vale? Y por último la sumisión, que los animales sociales donde hay un macho alfa, ¿vale? Que no te sometes al pensamiento del alfa. Son 4 comportamientos básicos, 4 pánicos, ¿vale? Pues cuando surge un pánico sale uno de esos. Está el que cuando pasa algo se lía a tortas con todo el mundo, o tú me chillas y yo chillo. Es un fight. La gente que cuando le chilla se queda totalmente bloqueada. Gente que cuando le chilla se larga y gente que cuando le chilla dice, no, yo lo que tú digas porque no quiero pelearme. Es un comportamiento totalmente natural, forjado durante miles de años. Yo no quiero llegar a eso. Yo si estoy en Siberia, me pasa algo y entro en pánico, me muero. Me muero. Yo, por ejemplo, en Siberia, la última noche, estaba en mi refugio y unos lobos que estaban por allí, angélicos, pues, hostia, me empezaron a dar vueltas al refugio. La primera reacción mía es, corre. ¿A dónde? ¿Cuántos metros vas a ser capaz de correr antes de que se te echen encima? 3. Vale, no corras. Me subo a un árbol. Vale, estás a menos 30. ¿Cuánto rato vas a aguantar quieto, parado, en una rama a menos 30 antes de que te congeles? 15 minutos. No me vale. ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto? No, se están acercando. A mí lo único que se me ocurrió es coger una cantimplora, empezar a pegarle con el cuchillo, a hacer ruido, y cada vez que notaba que se arrimaban, hacer ruido y se alejaban. Digo, pues ala, así toda la noche. Pero si en el primer momento hubiera sucumbido al pánico, se me hubieran comido.
Entonces el tema está ahí, que yo creo que ya tenemos suficientes herramientas, suficiente capacidad de raciocinio como para que el pánico, coño, te tiene que pasar una vez, dos, pero no tiene que ser algo recurrente. No tiene que ser algo de tu día a día. No tienes que protegerte detrás del pánico. Ya no. Gestionarlo. Correcto. O sea, si tú eres capaz de entender que el miedo es bueno y que el miedo es una herramienta, te deja de bloquear para ayudarte. Y es ahí donde para mí reside el kit de lo que yo hago, ¿no? De la supervivencia extrema. Entender cómo funciona tu mente y sacarle el máximo partido. Entrenar la mente. Sí, tienes 2 hijos, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a los padres de niños para intentar, bueno, sé que dar consejos puede ser complicado, pero o qué reflexión puedes hacer a los padres de niños para intentar como inculcarles esta calma o esta pausa para no entrar en pánico? Porque además es una herramienta valiosísima para toda la vida eso, ¿no? Yo creo que el problema básico reside ya en sí en la educación que ya reciben en el colegio, en casa y tal, cuando los premiamos por los triunfos y los castigamos por los errores. Tu vida va a ser un compendio continuo de cometer errores. Y de los errores se aprende. Yo, por ejemplo, a mis hijos lo que les digo es que la verdad no existe, ¿vale? Yo me puedo equivocar, todo el mundo se puede equivocar, al final lo único que tenemos son puntos de vista sobre un hecho. Y que realmente... Y la mentira sí, porque la mentira es fruto del miedo y de la imaginación. ¿Bien? Y que realmente lo que es ser valiente es ser capaz de cometer un error, aceptarlo y decir, papá, me he equivocado, ha pasado esto y he hecho esto, y me he equivocado, ¿qué hacemos? Si tú me lo escondes, si tú me mientes, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Yeah. Pero si tú tienes la capacidad de decir, mira papá, ha pasado esto, me he equivocado. Y yo no te premio, porque sería de muy tonto decirle, muy bien hijo, te has equivocado. No, pero vale hijo, te has equivocado, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Necesitas que te ayude? ¿Puedo darte un punto de vista o puedo hacer algo por ti? Yo creo que esa es la gran diferencia. Entender que por suspender no pasa nada. No pasa nada. Coño, ayúdalo, motívalo, ponte al lado, enfócalo. Es tu faena como padre. Pero no permitamos, no es no permitir, es darle la educación suficiente a nuestros hijos para que entiendan que la mentira no es lo correcto y que equivocarse es sano. Que equivocarse es la manera de avanzar hacia adelante. Si todos son triunfos, poco vas a aprender. Vas a ser una persona vacía. Ahora, una persona que se equivoca, reacciona, aprende y avanza, eso es una máquina. Eso es imparable. Una máquina para el futuro. Sí. Hablas mucho, me voy a poner un poco biológico, un poco antropológico. Hablas mucho de eficiencia energética, ¿no? Es decir, vienes a decir que a un león no se le ocurre hacer footing por las mañanas, solo corre si realmente... porque mide muy bien esa energía que va a gastar, no lo hace de una manera consciente, evidentemente, pero está programado para medir esa energía que va a gastar en función de lo que va a conseguir, de los riesgos y posibilidades, ¿no? Me pregunto, hemos hablado antes de las Spartan Races y todo este tipo de cosas. ¿A alguien como tú no le parece un poco ridículo esas cosas? O alguien como yo, por ejemplo, que va al gimnasio y se pasa una hora haciendo sentadilla, haciendo dominadas. Joder, antropológicamente... ¿Te parecerá ridículo esto que hacemos, no? Es una pregunta... Me has puesto la pregunta trampa ahora. Va con carga de profundidad. A ver, sí, me parece... A mi forma de ver no lo encuentro lógico, ¿no? Sí. Realmente la época en la que estamos, donde tenemos tantísimo acceso a la información, etcétera, que aún le sigamos dando tantísima importancia al físico, a mí me tira un poco para atrás, ¿no? Yo considero que sí, que el físico es importante porque el físico es el que coge la comida y te la pone en la boca, ¿vale? Y si ese físico no existe, tienes un problema, ¿vale? Pero de ahí a que el hecho de que tú seas aprobado por la sociedad porque tengas un físico más o menos bonito a la vista, me ofende muchísimo. No. Entonces, bueno, que en la sociedad en la que estamos, donde trabajamos tantas horas, muchas veces en ciudades donde no tenemos acceso a... Yo, por ejemplo, no he ido en mi vida a un gimnasio, ¿no? Yo me gusta mucho el monte, entonces yo me cojo el hacha, me voy, me corto mi leña, me lleno mi leñera para encender el fuego por las noches si está calentito en casa o cocinar, voy al huerto, te haces tus regateras, te plantas tus patatas. Entonces... para mí, para hacer un esfuerzo, tiene que haber una recompensa detrás. Yo el hecho de cansar y gastar energía con lo que cuesta realmente, pasa que estamos muy mal acostumbrados a que vas al súper y la coges, ¿no? Pero en otras culturas y otras sociedades, realmente el acceso a la comida es muy complicado y el hecho de meterte algo en la boca
O sea, cuando tú gastas es porque necesitas gastar. Tú has visto muchas cosas, por eso piensas así, ¿no? He visto bastantes cosas, sí. Entonces, claro, cuando llegas aquí tienes que entender que ya no estás allí, que estás aquí y tienes que poner ciertos filtros cuando hablas porque se genera una controversia muy, muy grande, ¿no? Cuando ves que en otros lugares la gente no tiene nada para comer o que incluso comen cosas en mal estado, etcétera, para intentar subsistir. O sea, al final, lo que a mí me ha enseñado todo lo que he hecho es que tú ganas tiempo constantemente. Tú no naces y te ponen un cartelico en la cabeza de poner, ¿morirás con 95 años? No. Yo como para no morir de hambre en X horas o en X días. Bebo para no morir de sed. Y continuamente empujo el carro hacia adelante para seguir viviendo. Yo gano mi tiempo. Mi tiempo es mío, me lo gano yo. Entonces, cuando ves que aquí eso no funciona así, ¿no? Porque tenemos unas facilidades espectaculares para conseguir comida y agua y tal, se pierde esas ganas o ese... Por ejemplo, yo estoy aquí disfrutando ahora con la conversación contigo. Si no, no estaría. O sea, yo digo dónde meto mi tiempo. Nadie me dice dónde tengo que ponerlo. Mi tiempo es mío. Entonces eso te da una capacidad, un entender quién eres, qué haces, etcétera, que yo veo que eso falta aquí. O sea, nos falta temerle al tiempo. Nos falta entender que el tiempo se nos escapa. Y no para salir de fiesta o para ir a emborracharnos y tal. No, no. La vida realmente lo que hace es, tú te sometes a ciertas situaciones que te dan unos aprendizajes y yo lo que hago es, los explico, ¿para qué? Para que otra gente no tenga que perder el mismo tiempo y la misma energía en aprender los mismos aprendizajes. Y si yo he creado A, B, te explico mi A, B para que tú llegues a C. Y tú se la expliques a otro y que ese tío llegue a D y a E. Para mí eso es la vida, eso es el motivo de la vida, ¿no? Aprender para dar, para que tú llegues a más, ¿no? Entonces, cuando llegas aquí y ves que la gente se está nerviosa porque se le acaba la batería del móvil o que se le ha caído el móvil al suelo y se cabrean porque se les saltó la pantalla, ¿no? Y es como los miras y piensas, lo estamos haciendo muy mal. O sea, algo se nos ha ido de las manos que está mal, esto está mal. Que tenemos como que recauzar, ¿no? Creo que hemos cogido una rama del árbol que no se aguanta. No se aguanta. Porque en parte en relación a esto, lo que tú haces con este proyecto que tienes de Survival Extreme y todo esto, que parece como, desde fuera parece como que enseñas a la gente a sobrevivir comiendo grillos, pero al final lo que subyace es que enseñas a la gente a apreciar esto que estás diciendo, ¿no? Claro, yo por ejemplo, una Survival Extreme lo que se dedica es a hacer charlas en colegios, en institutos, de forma gratuita, ¿vale? Donde le puedes explicar a los niños esto, o sea, realmente lo que es el miedo. Porque todo el mundo tiene miedo. O sea, el que diga no tengo miedo, creo que solamente hay 3 personas en el mundo que es una enfermedad que no tienen miedo y son peligrosos porque se tiran por cualquier lado, ¿vale? Todo el mundo tiene miedo y aprender que tú te vistes, te peinas, vas a hacer ejercicio, te pones fuerte, eres un musculito, eres tal, cómo hablas, las expresiones que usas, lo que quieres hacer en tu vida, todo está en base al miedo, a la aceptación social, a cómo te ven los demás, a no estar solo, a buscar la aprobación. Entonces, si tú eres capaz de entender eso y decir, mi miedo es mío, yo lo uso, ¿me entiendes? Te cambia tanto la perspectiva que es que a los chavales les funciona de forma espectacular. Entonces, lo que yo hago de irme a Siberia y tal, a mí lo único que hace es que yo cuando llegue a casa, lo que decíamos, ¿no? El hecho de una ducha caliente. Imagínate cuando llevas 3 días, pelado de frío, hecho polvo, y llegas y una silla, sentar el culo en algo que no esté frío, es como, y que no tenga canto, porque las piedras tienen canto. Entonces, eso me hace a mí ganar una perspectiva que me hace ver las cosas de otra manera, que me hace luego explicar las cosas de otra manera que quizás se entiendan mejor. Entonces, todo va relacionado en eso. Cuando uno tiene hambre, la comida sabe mejor, ¿verdad? Ya te lo digo yo que sí. ¿De qué decisión de no hacer algo te sientes más orgulloso? Y no me refiero necesariamente a una de tus proyectos y tus salidas a la naturaleza, sino en general en tu vida. Me han ofrecido, y he dicho que no, a tema tele. Bueno, me ofrecieron hacer colaboraciones en algunos programas de supervivencia y dije que no. Y realmente, bueno, fue una época complicada porque realmente mi entorno me decía, hombre, que es una manera de potenciar tu carrera y tal. Decidí que no, porque realmente creía que era una forma
tonta de todo lo que yo había conseguido, había aprendido, venderlo mal y decidí no hacerlo. Y a día de hoy estoy contento de haber dicho que no, porque realmente me ha permitido seguir con mi proyecto, me ha permitido tener cierta credibilidad y una manera que los que yo quiero que me escuchen, que son los chavales, te vean como una persona que ha conseguido cosas y no como Un vendido, de cierta manera. Un vendido, correcto. ¿Te queda alguna secuela física de todo esto que haces? O sea, ¿qué precio has pagado? Sé que secuela mental no, al revés, lo contrario, porque te ha hecho más fuerte, como decías antes, pero físicamente te ha quedado alguna secuela así. ¿Sí? Bueno, el cuerpo lo tengo hecho polvo, Sí. pues sí, porque pagas las facturas constantemente, ¿no? Rodillas, articulaciones, riñones hechos polvo. ¿Riñones? Polvo. ¿En qué te Sí, bueno, en Groenlandia pasé demasiado frío y Sí. bueno, los riñones no vinieron muy finos. Ya. También al quemar la ropa en Groenlandia, tragué mucho humo negro de la ropa que iba quemando y también vinieron tocaos. Entonces, bueno, son pequeñas facturillas que vas pagando al cabo del tiempo, ¿no? Mentalmente también, porque También, te modifica tanto la mente que luego es complicado poder volver a vivir en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tienes que aplicarte mucho el pare pía, ¿no? Que digo, para, respira, piensa, actúa, antes de hablar, aplicar los filtros correctos, porque si no te volverías loco, te meterían una camisa de fuerza y te mandarían al psiquiátrico. O sea, tienes constantemente como darle al botón de reset, ¿no? Tú dices, bueno, Sí, tranquilidad, tal. ¿no? De entender que no, que yo solo tengo un punto de vista, que no puedo aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, tú das tu razonamiento, escuchas el de la otra persona, intentas cambiar tu metro cuadrado, ¿vale? O sea, intentas que lo que tú haces le pueda servir a otra persona y que esa a su vez cambie a otra, pero bueno, intentas ser lo más eficiente posible, ¿no? O Ya, sea, no meterte en batallas que no vas a sacar nada de ellas. ya. Dime una cosa, yo, por lo que te conozco, diría que eres una persona más bien introvertida. Ujú. ¿Cómo encuentras el balance? Claro, tú tienes este proyecto, quieres Sí, hacer pasar el mensaje a los chavales, todas estas cosas que quieres hacer. Entonces eso tiene un coste, tienes unas responsabilidades adquiridas de cierta manera con gente que, bueno, depende de ti de cierta manera, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo encuentras el equilibrio entre, porque tú, si por ti fuera, te irías al monte todo el día, sí, probablemente. sí. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre no irte al monte y hacer esto que estamos haciendo ahora, las redes sociales, gestionar lo que gestionas? Es muy complicado porque realmente cuando te acostumbras a estar solo, ser punto donde todo el mundo mira, Claro, a mí me pone muy nervioso. O sea, yo soy una persona que tengo miedo escénico, no me gusta ser el punto donde la gente mira, sentirme observado, me siento mal. Yo a veces mi madre me compara con una cabra de monte, ¿no? Me dice, hostia, te pareces un animalejo de estos del monte que cuando lo ponen en medio de mucha gente me pasa eso realmente. Lo que pasa es que entiendes que lo que yo hago es para transmitir. Entonces decides, bueno, que vale, que si eso lo que hace es que me tenga que poner delante de gente, pues buscas los mecanismos para que durante ese espacio de tiempo te afecte lo mínimo posible. El tema de redes sociales y tal, considero que las redes sociales son una herramienta muy potente. Yo publico una vez a la semana, publico y cierro y adiós, ¿no? O sea, no entiendo la tecnología, no se me da bien, porque yo los ordenadores y eso, a mí me das un cuchillo, un trozo de madera, te hago un Leonardo, ¿no? Pero no se me da bien. ya. Entonces es una cosa que me burchan mucho por detrás, me apretan para que publica, y yo dije, vale, una vez a la semana y tranquilos que, bueno, que lo que tenga que ser será. Entonces es Te cuesta, ¿no? me cuesta mucho. Te cuesta ese equilibrio. ¿Qué planes tienes para Survival Extreme? Te quiero decir, estás haciendo muchas cosas, el Mm. proyecto está creciendo, las charlas en los colegios, todas esas cosas que tienes. ¿Tienes planes para largo plazo? O sea, ¿eres de las personas que se ponen como objetivos a largo plazo y van avanzando? ¿O vas viendo más bien poco a poco cómo va evolucionando las cosas y vas adaptando? ¿Cómo Es haces? una mezcla de ambas, es Mm, una continua adaptación, pero el proyecto a futuro es llegar a montar una fundación para chavales. O mm, sea, a mí lo que realmente me llena es cuando hago una charla para adolescentes, sobre todo toco mucho, estoy de voluntario en varios centros de chicos de familias desestructuradas y demás que tienen problemas de adaptación. Entonces, mi proyecto es eso, es crear una fundación para estos chicos en concreto donde ellos reciban una formación, donde ellos puedan ver otros puntos de vista, llevarlos fuera para, por ejemplo, trabajar en la India, etcétera, para que ellos vean otras cosas. ¿Entiendes? Y cuando vuelvan aquí, vuelvan con un punto de vista cambiado. Ya te digo, para mí el largo plazo es el proyecto de la fundación. es lo que quieres hacer. Sí.
Te voy a plantear una situación hipotética, ¿no? Imagina que viene el ministro de Educación y te encarga que diseñes una asignatura para los chavales de la educación primaria, chavales hasta 12, 14, por ejemplo, que diseñes una asignatura de supervivencia, y lo entrecomillo para los que nos están oyendo y no nos ven. ¿Cómo sería esa asignatura? Mira, yo considero que a todo el mundo, primero, aprender gestión emocional y sobre todo, yo creo que es muy básico, ¿no? Aprender primeros auxilios, aprender cosas muy básicas de la montaña, ¿no? Como hacerte un refugio, porque es nuestro medio, realmente la ciudad no es nuestro medio. Pero el hecho de que tú salgas a la montaña y tengas unas capacidades mínimas de decir, yo salgo de aquí, sé cómo funciona mi cuerpo, sé cómo funciona el entorno, sé sacarle partido a ambas cosas y yo salgo de aquí. Creo que es una asignatura muy básica y que todo el mundo debería saber. Pero sobre todo el tema de la inteligencia emocional, que considero que aún es un escalón que tenemos que subir todavía con los chavales. En eso estás, ¿no? En ello estamos. Y la última pregunta, Carlos. Si pudieras levantar el teléfono, esto es un clásico ya entre todos los que hacemos podcast, si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Carlos Vico de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Es una pregunta muy buena. Nos las vamos copiando unos a otros. Le explicaría lo que es el miedo. Le explicarías lo que es el miedo. Sí. Porque considero que he tomado muchas decisiones durante el largo de mi vida que ellos me han llevado a llegar a las conclusiones que he llegado, ¿no? Pero me las explicaría a mí mismo. Diría, todo esto que te está pasando, valóralo, entiende que esto es así, entiende que estás actuando por esto y que esto no tiene sentido. Entonces, creo que me explicaría a mí mismo lo que yo ahora le explico a los chavales en el colegio. Pues con eso, amigo Carlos Vico, tío, ha sido un verdadero gustazo tenerte en el programa, macho. Muchísima suerte con tu fundación. Ahí estamos, a ver si conseguimos sacarla para adelante. Seguro que sí. Hasta la próxima, cuídate. Hasta la próxima.